Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Ahora ya parece que ya estamos en vivo. Para todos los que nos estaban esperando, pues finalmente estamos conectados en este panel de expertos. Es un gusto tenerlos con nosotros. Esta mesa, Irán-Israel. Me gustaría hacer un pequeño disclaimer por si escuchan ahí una gallinita por ahí. Es en mi casa, así que nos van a acompañar a lo largo de la sesión. Pues en esta ocasión tenemos a cuatro expertos en Medio Oriente. Vamos a discutir los eventos que han sucedido en los últimos días. Primero, a partir del 13 de junio, cuando Israel atacó Irán bajo el argumento de eliminar los misiles balísticos y el programa nuclear, que representan desde la perspectiva israelí una amenaza para el país. Y posteriormente, el 21 de junio, perdón, cuando Estados Unidos atacó Irán, bombardeando los principales búnkeres o centros de desarrollo nuclear, Fordo, Natanz e Isfahán. Y para este panel nos acompañan cuatro expertos en la región. Tenemos a Felipe Medina Gutiérrez, maestro de estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Conoce de primera mano la región, con visitas a 10 países de la zona, y actualmente es profesor universitario en Colombia de las asignaturas de Medio Oriente y el mundo islámico. También tenemos a la maestra Fuentes Arzate, doctoranda en estudios feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Relaciones Internacionales por la misma institución y licenciada en Geografía por la UNAM. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de Ferdowsi en Mashhad, Irán, y en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colmex. Actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También tenemos a la doctora Lucía Siriani Salazar, doctora en estudios islámicos por la Universidad Libre de Berlín. Ha trabajado como docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es autora de diversos artículos publicados con diferentes instituciones y actualmente es profesora en el Tecnológico de Monterrey. Finalmente, tenemos al doctor Juan Carlos Castillo, doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Quintana Roo. Actualmente está realizando un postdoctorado en el Colegio de México. Pues sin más preámbulo, primero agradecerles a nuestros invitados, a nuestros panelistas, expertos en la región. Va a ser una mesa muy interesante y pues sin más preámbulo, les lanzo la primera pregunta. Vamos a hacer la ronda de participaciones. El orden sería Iraíz, Luis Felipe, Lucía y Juan Carlos para la primera ronda de preguntas. Y nuestra primera pregunta es, ¿cuáles han sido los hitos principales que han marcado la relación entre Irán, Estados Unidos e Irán e Israel? Bueno, primero, muchas gracias, Mónica, por la convocatoria de esta mesa. Es un placer para mí nuevamente estar acá con ustedes, colegas, con Lucy, Felipe, Juan Carlos, contigo, Mónica, desde luego. Y pues bueno, como para ir mencionando algunos puntos importantes de esto, pues cabe remontarse un poco a la Revolución Islámica del 79, cuando Irán rompe relaciones con Israel, pero también con Estados Unidos, en el contexto de esta revolución, también así como en el contexto de la crisis de los rehenes de ese mismo año, y que bueno, instaba de la toma de la embajada estadounidense por parte de estudiantes fundamentalistas en Irán, y con eso pues se tensan estas relaciones que bueno, van a ir
digamos, siendo cambiantes a lo largo de las décadas, según la coyuntura, según el contexto, según también los sujetos, los jefes de Estado que estén gobernando los países. Y en ese mismo contexto, también como un acto simbólico, Irán, la recién fundada República Islámica de Irán, le cede su embajada a la Organización para la Liberación de Palestina, y era la embajada israelí, y de ahí se notan o se cortan de tajo relaciones con Israel. En este mismo contexto, en la guerra Irán-Irak, como para dar un salto a la década de los 80, vamos a encontrar una ambigüedad estadounidense, pero también israelí, porque en este contexto vamos a ver que Estados Unidos apoyó abiertamente a Irak, pero también le vendió armas a Irán y fue vía Israel, ¿no? Esto es conocido como el Irán-Contras. Entonces, a pesar de esas tensiones entre estos países, entre el eje Estados Unidos, Israel con Irán, lo cierto es que estas relaciones no son, digamos, estáticas, sino todo el tiempo están siendo dinámicas. Y en este mismo proceso, en esta misma década de los 80, vamos a tener la conformación de milicias islamistas en la región como confrontación al colonialismo sionista. Por una parte, a Hezbollah, que surge en el contexto de la invasión de Israel al Líbano en el 82 y más adelante, Hamas, como también contestación de estas diferentes contradicciones y este proceso de limpieza étnica de Palestina, justamente, ¿no? En Palestina en 1987, en el contexto de la primera intifada. Y entonces este tipo de organizaciones islamistas que tienen capacidad autónoma, esto es bien importante recalcarlo porque muchas veces se piensa que estas organizaciones son extensión del gobierno iraní y no es así, tienen objetivos particulares, tienen incluso momentos de tensión entre sus propias relaciones, tienen objetivos diferentes, pero en determinado momento van a establecer, digamos, especie de alianzas estratégicas para hacerle frente al expansionismo sionista. Como para ir y yendo un poco más rápido, también cabe mencionar la expansión estadounidense a la región en el contexto del 11 de septiembre, en donde desde luego Estados Unidos va a desplegar una maquinaria militar a lo largo de toda la región y va a ser bien importante cómo esta presencia militar va a empezar a rodear con mucha mayor fuerza la República Islámica de Irán. Y en ese mismo contexto, en la década de los 2000, se descubre la central nuclear, el sitio de Natanz, por parte de estas organizaciones islamistas que son opositoras a la República Islámica desde la revolución y que justamente tienen sede en Estados Unidos más adelante, que son los Rohaniyas Islamic Iraní, y esta organización pone de manifiesto la existencia de este programa nuclear que Un minuto, maestra. tiene otras dimensiones. Bueno, como en ese sentido, como para ir delineando o ir cerrando esta cuestión, vamos a tener que ya en la década de los 2000, estas relaciones entre Estados Unidos e Israel se van a tensar por diferentes cuestiones, entre ellos el acuerdo nuclear y esta cuestión de que Estados Unidos se sale del Plan de Acción Integral Conjunto, que es un programa, un tratado, digamos, para distensar las relaciones y el cerco económico y diplomático contra Irán, así como también un montón de cuestiones como van a ser los tratados, los acuerdos de Abraham, que son tratados de normalización con el resto, con diferentes países de la región, y lo cual, pues, esto cerca de manera significativa a Irán. Como para ya ir cerrando, mencionar que estos acuerdos de Abraham también van a ser un elemento sumamente importante para que Israel despliegue una capacidad militar, estratégica, tecnológica en toda la región, teniendo capacidades significativas al momento de llevar o emprender el genocidio actual. Muchas gracias, maestra Iraíz. Y ahora continuamos con el maestro Felipe Medina. La misma pregunta, los principales hitos en la relación Irán, Estados Unidos, Israel. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación al grupo de estudios. Es mi primera vez aquí y pues estoy muy contento. Un saludo desde Colombia. Bueno, la profe Iraíz ya había hecho un gran resumen de esto. No nos ha dejado mucho a los demás para intervenir en esta pregunta, pero fíjate que aún así todavía quedan puntos esenciales y principalmente quiero referirme
un poco para que la audiencia entienda bien las raíces de esto. No te tienes que devolver miles de años en la historia, como algunos plantean que esto es milenario ni religioso, sino que de verdad hay un hecho que últimamente se está poniendo de presente en varios círculos, y es en cuanto a la relación no tanto de Israel con Irán, sino de Estados Unidos con Irán, y es precisamente el golpe de Estado al doctor Mohammad Mossadegh, que ocurrió en el año de 1953. Y la verdad que siempre que analizo esto, ya ha salido documental, la CIA pues por supuesto no ha reconocido su papel en este golpe de Estado, pero sí el MI6 de alguna manera, y la misma BBC de Londres, que de alguna manera plantea la existencia de la operación Ajax, pues el derrocar a un primer ministro nacionalista, de alguna manera podríamos catalogarlo de izquierda o socialista, aunque estas categorías ustedes saben que son bien flexibles, y en su lugar restaurar al hijo del Shah, ¿verdad? A Mohammad Reza Pahlavi, y de ahí plantear un autoritarismo que va a continuar conectando con la profe Iraiz hasta el año de 1979. Pues esto es lo que va a marcar de alguna manera el cambio, digamos, en un poco el deterioro de las relaciones entre estos dos países. Yo siempre lo explico como una gota que se va llenando y hay gotas que van a rebasar esa copa, pero sin duda yo pondría en un primer escenario este golpe porque sin duda va a plantar la semilla del autoritarismo en Irán, que ya venía obviamente desde antes, tanto por el hijo del Shah como su padre, que también había sido derrocado, pero también de alguna manera interrumpe un proceso que venía desde hace muchos años en Irán, con la revolución constitucionalista en la época del Imperio Qajar. Después va a haber un gran movimiento nacionalista, una apertura, digamos, de varias ideas de intelectuales, de presencia de Partido Comunista, que va a ser muy presente también en esta historia del golpe, y el quitarle esa oportunidad a Irán de no haber tenido esa monarquía, sino haber tal vez continuado con un sistema de alguna manera republicano, pues yo creo que es un antecedente muy importante, ¿no? Sin querer repetir lo que decía la profe Iraíz, yo creo que el año de los atentados terroristas del 9/11 también nos indican que la relación nunca fue necesariamente mala, o sea, ha tenido fluctuaciones. La audiencia debe recordar que, por ejemplo, Irán cooperó ampliamente en la guerra contra el terror, prestó, digamos, de alguna manera asistencia para las invasiones de Afganistán y obviamente estaba muy interesado en que Irak cayera, pues obviamente la caída de Saddam Hussein pues le beneficiaba muchísimo. Obviamente pues hubo ahí una traición, entonces no es la primera vez que aquí hay un clima de desconfianza y traición. Si uno mira en la historia de larga duración, pues la desconfianza siempre ha estado ahí, la traición también. Irán fue colocado inmediatamente en la lista de países que financiaban al terrorismo. Entonces, Irán, pues en ese Un sentido minuto, maestro. se sintió un poco mal. Y otro dato, muchas gracias, para cerrar un poco esta intervención, es la misma historia de Qasem Soleimani, aquel general del Sepaje Pasdarán, de la Guardia Revolucionaria, que cooperó también ampliamente con fuerzas estadounidenses y de la coalición en la lucha contra el Estado Islámico, pero que después en la época de Donald Trump 1.0 fue ejecutado. La misma CNN reconoce que este personaje, hoy en día, pues sí, obviamente asesinado, tachado el gran terrorista, alguna vez también cooperó con Estados Unidos, incluso en operaciones en Siria e Irak. Entonces miren que la fluctuación va a cambiar y por supuesto el tema nuclear va a ser esencial. Muchas gracias y ahora le cedo la palabra a la doctora Lucía. Adelante. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a los colegas por venir a dialogar. Yo tengo una perspectiva un poco diferente sobre las cosas, leo las cosas de una manera un poco diferente porque mi formación es dentro de la antropología, ¿no? Entonces, tiendo a pensar más los procesos sociales y un poco menos las cuestiones geopolíticas, diplomáticas, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, además, como creo que ya se plantearon la mayor parte de los hitos históricos, digamos, de estas relaciones entre estados, a mí un fenómeno que me parece muy interesante de lo que significa para las personas.
y para las sociedades, estos hitos históricos, es lo que yo le llamo presencias espectrales. Y a lo que me refiero con esto es a que la gente, cuando sucede algún evento importante como el que estamos viviendo actualmente, lo que hacemos para significar esos sucesos presentes, para entender qué es lo que está pasando y para lidiar con eso, es muchas veces eh, buscar un referente en el pasado. Y ahí es en donde importan mucho también estos hitos de estos sucesos anteriores, ¿no? Porque esos sucesos en el pasado permiten a las personas, a las sociedades, entender o darle sentido a lo que está ocurriendo en el presente. Y permiten también entender las diferencias entre las experiencias de los distintos pueblos involucrados en estos conflictos a los que los arrastran sus gobiernos, ¿no? Entonces aquí algunos de los fantasmas que yo veo que asedian a las poblaciones de estos países está, por supuesto, el fantasma de la guerra Irán-Irak, ¿no? Que es probablemente el más importante para la población iraní. Este, que implica que la población en Irán tiene un vínculo con la guerra que les da mucha experiencia directa. Y la experiencia es como un arma de doble filo. Por una parte, podemos decir, es una sociedad que entiende la guerra porque acaba de vivir hace históricamente muy poco tiempo, una guerra que duró una década, ¿no? Y entonces, porque entiende la guerra, hace reflexiones que son complejas, ¿no? Respecto a la guerra. Y que a mí una cosa que me llamó mucho la atención fue como en los comunicados que sacaron organizaciones de trabajadores, de artistas, etcétera, iraníes, era la claridad que tienen sobre cómo los gobiernos se benefician de la guerra y las poblaciones pagan el costo humano de ellas, ¿no? Esa claridad no siempre se tiene, ¿no? Yo creo que no todos los estados lo tienen y es algo que viene de la experiencia, que viene de esta presencia espectral de la guerra Irán-Irak, ¿no? Entonces, está por una parte eso y por una parte el trauma. O sea, también es una sociedad que entiende muy bien lo que significa una guerra. Entiende muy bien el precio que hay que pagar socialmente por una guerra. Y en esa medida, eh, siento que es menos fácil caer en las narrativas simplistas que se limitan a hablar de derrotas y victorias, ¿no? Me parece que está más claro para la sociedad en Irán que en la guerra todos pierden, por lo menos al nivel social, ¿no? Mientras que las declaraciones que encuentra uno de periodistas que hablan con la gente en Israel, por ejemplo, hay más ese discurso que tiene que ver con la derrota y la victoria, menos con lo que tiene que ver con el costo de la guerra a nivel social. Y creo que esto tiene que ver con una falta de experiencia directa social de sufrir esas consecuencias de la guerra. Porque la forma en la que Israel se ha involucrado en conflictos bélicos ha sido muy diferente, ¿no? Ha sido muy desde un lugar de extrema ventaja respecto a los vecinos con los que entra en guerra, ¿no? Entonces, eso me parece un elemento importante, ¿no? En términos de cómo pesa la historia, ¿no? Luego, por supuesto, está el espectro de la dichosa guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, ¿no? La guerra en Irak, a Un partir... minuto, doctora. Sí, sí. Y en ese sentido, a mí me ha resultado muy interesante la reacción en Estados Unidos. O sea, por lo menos dentro de la oposición que hay en Estados Unidos, los sectores que se oponen a la guerra, que son de izquierda y de derecha, porque tenemos que recordar que hay un sector importante del movimiento que apoya a Trump que está en contra de la participación de Estados Unidos en más movimientos bélicos y más bien quieren centrarse en Estados Unidos, ¿no? Entonces, dentro de la oposición a la guerra que hay ahorita en Estados Unidos, pesa mucho el asedio de este espectro de la guerra en Irak, porque lo que se dice es, este cuento ya nos lo contaron antes, ya nos dijeron antes que
un país en Medio Oriente tenía armas de destrucción masiva y que por eso teníamos que atacar. Ya nos mintieron antes con esto. Entonces, claramente ahí lo que está operando como elemento para analizar el presente es este asedio del espectro del pasado, ¿no? O sea, de decir, esta historia ya nos la contaron. Entonces, esa es, digamos que mi perspectiva particular sobre el peso de la historia en esto, ¿no? Y ahí la dejo. Gracias. Muchas gracias. Más adelante regresaremos sobre este punto y pues ahora le cedo la palabra al doctor Juan Carlos. Adelante. Hola, muchas gracias, Mónica. Y igual es un gusto para mí estar con Niraís, Lucía, Felipe, en esta mesa para compartir algunas ideas, ¿no? Yo tiendo a coincidir con Felipe sobre, sigo sin ser un experto conocedor de la historia de Irán, los colegas de la mesa sabrán más, pero tiendo a coincidir con esta perspectiva que tiene de cómo definir la relación Estados Unidos-Irán como algo de, yo diría, tortuoso, ¿no? Si nos remontamos, como decía Felipe, al menos al año de 1953, con el derrocamiento del primer ministro democráticamente electo de Mossadegh, luego Estados Unidos favorece a la monarquía del Shah Pahlavi por 37 años, luego apoya al gobierno iraquí en la guerra con Irán, en respuesta a los iraníes, pues lo que mencionaba Irais, ¿no? Ocurre esto, la toma de los rehenes, entonces toda una relación tortuosa, ¿no? Pero creo que lo que estamos viendo ahora no tiene precedentes en el sentido de hablar de la posibilidad de una confrontación ya abierta entre Irán y Estados Unidos, ¿no? Y me hace recordar esto de los espectros que ya hablaba Lucía sobre, sí, está muy presente todo lo que ocurrió en el 2003, previo a la invasión de Irak, eh, toda esta narrativa de la existencia de armas nucleares cuando no había pruebas y se repite ahora con esta insistencia cuando las mismas instituciones de inteligencia de Estados Unidos dicen que no hay tal evidencia de que Irán esté sistemáticamente buscando un arma nuclear. Pero también hay algunos, esto que también mencionaba Lucía, como el factor de, que está desestabilizando ciertas pautas que había en esta relación, porque si bien ha sido tortuosa, había también en esta idea de las fluctuaciones, de, digamos, de hablar de espacios abiertos de negociación, estaba marcado por canales diplomáticos abiertos, ¿no? Si recordamos lo que mencionaba también, se mencionaba por ahí sobre Soleimani, ¿no? Había siempre estos canales diplomáticos abiertos de que se sospechaba, bueno, de avisar antes de lanzar un ataque. Entonces, ahora no parece ser tan claro qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y en esta ecuación parece ser que el factor que está transformando eso es Israel. Israel y la política las pautas de desestabilización que estamos viendo a raíz de ya un abierto pues, expansionismo de Israel en la región, ¿no? Un cambio, yo lo vería como un cambio en el pensamiento estratégico de Israel que ahora pasa después del 7 de octubre del 2023, que pasa a tener una política ya abiertamente expansionista, que busca reconfigurar políticamente al Medio Oriente, yo creo, ¿no? Lo han anunciado ellos mismos, que están buscando cambiar el rostro del Medio Oriente. Y yo creo que por ahí va, encontraron el espacio político y lo están aprovechando, Israel. Entonces no sé si las viejas fórmulas funcionan ahora con Irán, ese es el problema. Y sobre mencionaba Lucía también algo, sí es interesante ver cómo en Estados Unidos al menos dentro del establishment, está dividido hacia cómo responder frente a Irán. La cuestión es que pareciera que la partida la han ganado ahora los neoconservadores y para ese grupo, ese sector, Irán está en la mira desde hace tiempo. Entonces, eh, yo no sé si el objetivo de Estados Unidos es un cambio de régimen, no pareciera ir ahí, pero luego salen esos tweets que pareciera que apuntan en esa dirección o digamos, es complejo tratar de dilucidar hacia dónde va
qué rumbo está tomando esta crisis, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí dejaría esta primera intervención para no repetir lo que ya han dicho los colegas, Pues él y las colegas. sí, muchas gracias por esta primera ronda que nos da el contexto para los algunos del público que se van uniendo, que no son expertos en el conflicto, pues nos sienta las bases. Ahora, un poco relacionado con lo que ya había mencionado la doctora Lucía, lo trae a colación también el doctor Juan Carlos. Nuestra siguiente pregunta es, eh, en la relación o en el conflicto Irán, Estados Unidos, Israel, ¿cómo se enmarca el genocidio en Palestina? Que es algo que prácticamente en las últimas semanas, en los últimos días, ya no se ha hablado de eso, pero es algo que tampoco no debemos dejar de hablar y de prestar atención a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Entonces, para esta ronda me gustaría iniciar con usted, profesor Felipe. Adelante. Muchas gracias. No, pues es muy concreto. A veces no se necesita ser demasiado experto o como alguna vez decía un gran amigo mío, tener un gran doctorado y esto es para el público. Pues es muy sencillo, es un factor distractor. Todas estas operaciones, el gobierno israelí debilitado en alguna manera económicamente, políticamente también. Me gusta el punto de la profe Lucía, no solo mirar las élites, sino desde abajo, ¿no? La geopolítica desde abajo. Pues la sociedad israelí en algún punto también se había manifestado en alguna parte en contra de Benjamín Netanyahu y todos estos tambores de guerra. Entonces, este factor distractor pues le ha permitido a Israel claramente continuar en Gaza todas las cosas horribles que hemos venido presenciando todos los días, absolutamente todos los días están pasando cosas terribles en Gaza y obviamente después de ya 2 años, un poco más, pues ha quedado en segundo plano Gaza, pero Gaza obviamente nos ofrece elementos muy importantes para lo actual. La verdad que yo, más que un análisis académico a continuación, pues es muy sencillo no plantear el término humano, un poco de la sensación de por qué pasa esto, en el sentido de la hipocresía, que es la palabra que se está manejando ahorita. El hecho de protestar, hablar de una línea roja por bombardear un hospital, ¿verdad? Que al final hay toda una investigación allí, si era un hospital o era el cuartel atrás de algo del Mossad. Pero en todo caso, Israel lo ha hecho absolutamente, ¿verdad? Destruir toda la infraestructura de salud en Gaza. Entonces esta palabra hipocresía es lo que uno le da como desazón, ¿no? A la hora de analizar esto poniéndole el componente humano. Y hay una gran retórica que pareciese sí se impone en algunos sectores, y es que para algunos, obviamente yo no soy seguidor de esa retórica, pues Irán es la cabeza de los grandes males de la región y el ir detrás de la cabeza, ¿no? De la serpiente, pues generaría que el nuevo Medio Oriente que quiere Israel, ¿no? Y esto pareciese que lo sigue, como bien plantea el doctor Juan Carlos, una parte del gobierno estadounidense. Definitivamente, ahora sí, la gran mayoría de israelíes han caído en ese discurso también, porque así lo han mostrado los sondeos y los reporteros que nos han dicho desde Israel que la población está a favor mayoritariamente de continuar las hostilidades con Irán, entre Israel e Irán. Entonces esa sociedad militarista pues se entiende muy bien por qué se piensa así, ¿no? Entonces yo creo que es obviamente este factor distractor para poder continuar pues con todos estos crímenes que ojalá pudieran parar. Muchas gracias, profesor Felipe. Y ahora seguimos con usted, doctora Lucía. La misma pregunta, ¿no? Sí, ¿Cómo podemos enmarcar el genocidio en Palestina? sí, sí, yo creo que vamos a coincidir aquí los cuatro en el sentido de que es bastante evidente cómo la agresión contra Irán sucede en un contexto en donde ya Israel eh, había llegado a una situación de crisis por la falta de legitimidad
de sus acciones genocidas en Palestina, ¿no? Entonces ya el nivel de condena internacional le estaba pesando mucho a Israel, que es lo que de alguna manera simboliza, porque es una acción simbólica muy fuerte, el movimiento de la flotilla de la libertad, ¿no? De esta, la flotilla Madlin, que a mí me parece que que tuvo la relevancia de llevar una mirada humanizante hacia, literalmente, hacia Palestina, hacia una población racializada que por lo mismo ha sido deshumanizada por los medios occidentales, ¿no? Entonces, como se vuelve virtualmente imposible según las estructuras de poder neocoloniales en las que vivimos, deshumanizar de la misma manera a las personas que venían en esa embarcación. Entonces, la mirada humanizante, que eso era lo que ellos querían llevar, más que la ayuda estrictamente que llevaban, la ayuda humanitaria que llevaban, era lo que querían arrastrar junto con ellos, era esa visibilidad que ellos tenían como personas y que de las cuales se les ha despojado a los palestinos, desgraciadamente, durante esta campaña de genocidio que yo personalmente, a diferencia de otras narrativas, yo no veo el genocidio como algo que inicia recientemente, sino que yo veo la intención genocida desde la fundación misma del Estado de Israel y en esta etapa nada más veo digamos, su etapa de exterminio, ¿no? A lo que han llegado a partir del 7 de octubre. Incluso se podría argumentar que desde antes, ¿no? Pero la última etapa de la última etapa es la que hemos visto tratar de justificarse a partir del 7 de octubre. Entonces, claramente en una situación en donde ya Israel estaba muy acorralado en la mirada internacional, en donde ya había habido órdenes de arresto no efectuadas en contra de Netanyahu y de otros políticos importantes israelíes, en donde ya la palabra genocidio se había generalizado para hablar de lo que estaba sucediendo, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, ¿no? Este... En ese contexto, hoy es evidente que es muy útil voltear la mirada hacia Irán, ¿no? Entonces, y literalmente echar sombra mientras continúa la limpieza étnica, mientras continúan las masacres en Gaza, ¿no? Entonces, evidentemente esa es la función, ¿no? Que tiene esto como parte del ejercicio de ese genocidio. Y tiene también, me parece que la función de red, de tratar de rescatar también entre los medios la ya bastante diluida y deslegitimada idea de unificación de la amenaza islámica, ¿no? O sea, había que se construyó con la época de la guerra contra el terror, ¿no? Y en donde se desdibujan las diferencias entre los pueblos, ¿no? Y se genera esta impresión que, como dice Felipe, de un solo cuerpo en donde Irán vendría siendo la cabeza, ¿no? Es como un intento de recuperación, digamos, de esa manera de percibir en Occidente la situación en Medio Oriente, ¿no? Entonces, esa sería como mi perspectiva sobre eso. Muchas gracias, hasta ahora muy interesante. Hago una pausa para invitar a nuestro público a que dejen sus preguntas pues en el espacio del GESE y entonces pues las iremos retomando, sobre todo al final de las rondas de preguntas ya establecidas. Y ahora les cedo la palabra, profesor Juan Carlos. Sí, pues yo también coincido, lo que está pasando ahora es una expresión más como de esta actitud patológica de este régimen en Israel que necesita de un permanente estado de excepción, estado de guerra para mantenerse en el poder, ¿no? Hay que recordar cómo, si recordamos cómo comienza la crisis en el 23, antes del 7 de octubre, eh, Netanyahu estaba enfrentando cargos por corrupción, por querer coartar la independencia, la autonomía del Poder Judicial. En ese contexto decide mover parte de las defensas del perímetro de Gaza hacia Cisjordania para colaborar en acciones de ocupación y bueno, ahí ocurre este fallo de seguridad y
para sortear esa crisis invade Gaza, argumenta que va a derrotar a Hamas, que va a liberar a los rehenes por la vía de las armas. eh, no lo consigue, lo que consigue es que se declare, se abra esta investigación por genocidio en la Corte Penal Internacional. Comienza a haber un desgaste dentro de la sociedad iraní por lo que está ocurriendo, de la sociedad israelí, perdón, por lo que está ocurriendo. Ocurre el famoso Qatar Gate, que no sé si recuerdan por ahí. Entonces, otra crisis y decide de doblar las apuestas, ¿no? Ahora mismo, eh, antes de iniciar la guerra con Irán, hay que recordar que su coalición estaba pasando por una moción de no confianza en la cual podía perder el gobierno y además está pues, intentando boicotear las negociaciones que estaban en proceso entre Irán y Estados Unidos con respecto al acuerdo nuclear, entonces decide lanzar ese ataque, ¿no? Entonces, en otro espacio yo he escuchado un análisis que describe a Netanyahu como el personaje de la eterna fuga hacia adelante, ¿no? Hay una crisis política y decide doblar la apuesta, decide generar otra crisis para salvar su pellejo, ¿no? Entonces, sus acciones no corresponden, o más bien no pareciera que están buscando generar o robustecer la seguridad de Israel, sino que pareciera que están motivadas por intereses políticos, porque enfrenta cargos penales, porque eh, su coalición requiere de este perpetuo estado de guerra para mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, no sé si en otro espacio vamos a discutir entonces, ¿qué busca Israel en Irán? Si, digamos, si si lo que está ocurriendo es por una cuestión de intereses políticos de una facción, o digamos, cuál es el horizonte en el mediano largo plazo de los intereses israelíes al declarar esta guerra con Irán, ¿no? Porque pareciera ser que es algo que siempre ha estado una especie de obsesión en Netanyahu, ¿no? Igual en otros espacios he escuchado, desde los 90, en el 95 me parece que está continuamente con esa narrativa de que Irán está ya por conseguir el arma nuclear cuando no hay tal, ¿no? Por eso también rememora mucho ese contexto histórico en 2003, ¿no? Cuando, previo a la invasión de Estados Unidos en Irak. Entonces, eh, el 7 de octubre yo creo que vino a transformar políticamente, o está configurando políticamente a la región y le dio una ventana de oportunidad a este sector, a este segmento en Israel que está utilizando políticamente esto, ¿no? Muchas gracias. Y sí, un poco, de hecho, en la siguiente ronda abordamos el contexto regional y de otros actores, entonces ahí se podría profundizar un poco más. Y ahora, para cerrar esta segunda pregunta, le cedo la palabra a la profesora Iraíz Fuentes. Adelante, profesora. Sí, gracias, Mónica. Bueno, pues coincido en varios de los puntos que ya se plantean en esta mesa. Una de las cuestiones bien importantes es no quitar el ojo del genocidio como un proyecto político de gran alcance. Desafortunadamente, esa limpieza étnica que se está llevando a cabo en Palestina a manos del ente sionista israelí tiene expresiones o tiene incluso objetivos mucho más amplios en ese sentido. Y uno de ellos es la reconfiguración de la región a fin, digamos, de beneficiar los intereses hegemónicos de ciertas élites político-militares, en este caso Israel, pero también Estados Unidos. Y va a haber un elemento ahí importante a tener en consideración, que ya lo mencionaba Juan Carlos, ¿no? Que ve la élite conservadora, sionista, más conservadora, ve una oportunidad para llevar a cabo este tipo de elementos. Y es que justamente con la llegada nuevamente de Donald Trump a la Casa Blanca, entonces tenemos una dupla donde tenemos dos gobiernos de ultraderecha
que van a coincidir en diferentes intereses u objetivos y que está en la reconfiguración de la región. Ya lo decía en su momento Donald Trump, que de pronto es importante no pasarlo por alto, pero hablaba de de la configuración de Gaza en la ribera de Medio Oriente, y es que es esta élite política altamente militarizada y que le interesa además la conformación de sus complejos militares industriales, tanto el israelí como el norteamericano, así como también invertir en un montón de procesos de urbanización muy a imagen, a semejanza de Tel Aviv, de Dubái y de estas, digamos, potencias del Golfo que están reproduciendo el capital a niveles o en cantidades estratosféricas. En este sentido, y también después de casi 2 años de genocidio, Israel ha visto la oportunidad de una brecha en la violación al derecho internacional, las posibilidades que ha tenido y que ha adquirido la élite política sionista, y por lo tanto va a brevar de esas capacidades que ha ido teniendo a lo largo de estos casi 2 años para emprender un nuevo asedio contra Irán. Cabe decir, ¿no? Y hay que recordar que no solamente ha violado la soberanía de Irán, sino también ha atacado a otros países vecinos, como lo es Líbano, como lo es Siria, como lo es Yemen, en diferentes momentos de este contexto, y desde luego, ¿no? O sea, Irán entonces se va a promocionar como ese otro sujeto al cual es importante, digamos, replegar. Y es que justamente la idea de la conformación de este Nuevo Oriente, los intereses, incluso la posición ideológica, política de la República Islámica va a contraponerse con esos objetivos israelíes estadounidenses, y por lo tanto va a ser bien importante para estos dos sujetos colectivos cercarlo lo más posible. Entonces, claro, frente a esa brecha, y además hemos visto que a lo largo de estos casi 2 años de genocidio, también ha sido golpeado en diferentes momentos la estructura, por lo menos en términos de la cúpula militar científica iraní. Entonces, claro, se presume como un momento importante para establecerle un golpe duro a la estructura de la República Islámica. Y me refiero en concreto a que estos ataques tácticos, ataques estratégicos en contra de esta élite política, nos podemos remontar incluso hacia 2020, justamente con el asesinato de este científico nuclear, Mohsen Farizadeh, en 2020, cuando es asesinado por las fuerzas del Mossad, y que viene acompañado de un montón de ataques tácticos justamente para pegarle a la República. Claro, y frente a eso, y también frente al bombardeo de diferentes milicias que muchas veces tienen intereses afines con la República Islámica, en este momento es preciso golpear a la República para provocarle este cambio, en este caso, ¿no? Un cambio de régimen, que es uno de los objetivos de Netanyahu, aunque no es su objetivo principal, ciertamente, pero que en el contexto de la coyuntura lo ve como presuntamente posible. En ese sentido, claro, hay que entender, es importante no dejar de entender que el genocidio actual palestino forma parte de un complejo mucho más amplio de reconfiguración, y esa reconfiguración no solamente atañe a Israel o a Medio Oriente, sino que va a tener implicaciones globales. Voy a ir cerrando con esta idea, porque acá lo que están haciendo estos dos complejos militares industriales, israelí y el estadounidense, es tomar a Medio Oriente, en específico a Gaza, y en este momento también a Irán, a Líbano, a Siria, a Yemen, como escenarios de prueba de todo ese armamento, términos de espionaje, de seguridad y demás, que más adelante se va a ir exportando al resto del mundo, y que conforma una comercialización de las formas de la guerra, pero también de la vida cotidiana altamente militarizada. Le dejo ahí. Muchas gracias, y pues ya empiezan a salir como el preámbulo de la siguiente pregunta, que tiene que ver con actores externos, y de hecho creo que este es uno de las principales dudas dentro del público, ¿no? ¿Qué va a ser Rusia? ¿Qué va a ser China? Pero antes de pensar incluso en los actores externos, tenemos que pensar en los actores regionales e incluso actores estatales y no estatales que se encuentran en la región. Entonces, para usted y una gran diversidad de actores además, entonces, ¿cuál ha sido el papel de estos actores, ya sea externos, como pensamos puede ser Rusia, puede ser China, los regionales, Arabia Saudita, Turquía,
actores estatales, como ya los mencioné, pero también actores no estatales, incluso como el movimiento kurdo, Hezbollah, etcétera. Para esta ronda de preguntas, iniciamos con usted, profesora Lucía. Adelante. Gracias. Este, Voy a ser más breve en esta porque esa es de las dimensiones que tienen que ver con las relaciones internacionales que caen un poco fuera de mi ámbito de especialidad. Este, pero, a ver, ¿cuáles son las cosas que yo observo aquí por parte de Turquía, que es como el espacio que yo más he estudiado? Una cosa que es interesante observar ahí es, bueno, el interés de Turquía de seguir participando al nivel de la diplomacia, de seguirse involucrando como como un espacio y como un actor político que busca soluciones diplomáticas a los conflictos del presente, ¿no? O sea, lo hizo con Ucrania, ¿no? Y Rusia. Y ahorita también estaba como empujando por ver si podía establecer algún escenario en donde se pueda establecer algún diálogo, ¿no? Sobre todo, yo creo que el interés de Turquía es frenar un poco a Estados Unidos, si es posible, el involucramiento de Estados Unidos, porque digamos que lo que se ha mostrado es que por lo menos con el gobierno actual de Turquía, no hay mucha preocupación por utilizar un lenguaje muy duro con Israel, pero digamos que desde el principio de su gobierno Erdogan siempre ha sido así, ¿no? Ha utilizado un lenguaje muy duro en su condena a Israel y en los hechos, pues eso no se muestra tan claramente, ¿no? O sea, continúa la cooperación de distintos tipos con el Estado de Israel, pero se da chance a Erdogan de ser uno de los personajes de la política internacional que más duramente hablan acerca del gobierno israelí, ¿no? Pero otra cosa que también es interesante y que se reveló hablando de cómo esta situación es un escenario como para probar las nuevas capacidades de militares de los actores regionales y globales, ¿no? Una cosa que se hizo evidente es una cierta debilidad militar de Turquía. O sea, como Turquía no podía realmente, o sea, también está optando mucho por buscar estar en el escenario diplomático porque en un terreno en donde hablen principalmente las armas, Turquía no tiene tanto con qué enfrentarlo, ¿no? A diferencia de Israel, ¿no? No tiene un sistema antimisiles, ¿no? Que realmente les pueda proteger en caso de que se vieran involucrados y creciera este conflicto, ¿no? Lo que tienen es un ejército muy numeroso, ¿no? Sí tienen muchas personas en el ejército y una industria enfocada en armamento no muy costoso, como es el caso de los drones, ¿no? Pero no tienen estas grandes armas que ahorita en los conflictos recientes, o sea, también en el caso de Ucrania y eso, han salido a relucir, ¿no? O sea, como toda esta, digamos, cuestión de la más alta tecnología militar, pues eso todavía no está desarrollado. Entonces, una de las consecuencias ha sido también que a partir de todo esto, y recientemente a partir del enfrentamiento entre Israel e Irán, pues Erdogan declaró que Turquía tiene que armarse más. Y eso es un indicador de que este escenario a lo que está empujando a los gobiernos, a lo que está produciendo, es un escenario de crecimiento, ¿no? De las capacidades bélicas de todos, o sea, todos se van a armar más, que es exactamente lo contrario de lo que desearíamos que sucediera, ¿no? Luego a mí, yo quiero escuchar lo que va a decir Juan Carlos respecto a qué va a pasar con los kurdos, porque yo no lo tengo claro, ¿no? O sea, yo estoy muy desconcertada con el repliegue del PKK, ¿no? Entonces, sobre todo sigo dándole muchas vueltas al mensaje que mandó Abdullah Öcalan diciendo que los tiempos habían cambiado y que las condiciones en las cuales había surgido el PKK no eran las condiciones actuales. Y dice, sí, o sea, todavía no me queda muy claro eso, qué quiere decir. Entonces yo más bien mi participación también es como lanzar una pregunta respecto a qué quiere decir eso, sobre todo en este contexto, sobre todo con lo que está pasando en Siria, ¿no?
Así que ahí yo más bien quiero escuchar a los colegas internacionalistas, porque este sí es su ámbito de especialidad. Gracias. Muchas gracias, profesora. Y pues sin más preámbulo, Juan Carlos, Sí, te cedo gracias. la palabra. Sí. Muchas gracias. Sí, los actores regionales. Bueno, yo lo englobaría, diría más bien que la mayoría de los, viendo las declaraciones públicas, ¿no? La mayoría de los actores regionales miran con preocupación la creciente actitud expansionista de Israel, sea Arabia Saudita, sea Turquía. Nadie ha dicho algo favorable acerca de esta escalada, ¿no? Y esto tiene que ver con eso que mencionaba hace un rato sobre la transformación del pensamiento estratégico israelí a partir del 7 de octubre, que es, busca, ve esta ventana de oportunidad y tiene una actitud cada vez más expansionista en la región. Y yo creo que esto lo ven con temor incluso rivales históricos de Irán como Arabia Saudita, ¿no? En lo general, porque aquí habría que, pues quizá dividir o más bien distinguir cuáles son los intereses en esta coyuntura que tiene Estados Unidos por un lado y que podría tener Israel por el otro, ¿no? Yo creo que para Estados Unidos sus objetivos siguen siendo más limitados, pese, bueno, sé, hay que ver qué va a pasar. Hoy ya, pues lo de la andanada de misiles contra Qatar y no sé si, bueno, luego Trump tuiteó algo y no sé si es un mensaje para burlarse o para desescalar, quién sabe, ¿no? Pero para Estados Unidos pareciera ser que sus objetivos son más limitados, abandonar que Irán abandone el programa nuclear o el ciclo del enriquecimiento de uranio, no sé, algo con lo cual, algo que podrían ver con buenos ojos Irán, Turquía y Arabia Saudita, ¿no? Que no quieren a un Irán nuclear por cuestiones geopolíticas. Pero para Israel no pareciera que esto termina ahí, ¿no? Para Israel pareciera que es el inicio de un proyecto de transformación del Medio Oriente. Públicamente lo dicen, ¿no? Que están buscando cambiar el rostro del Medio Oriente. Eh, de otra manera, no se explica por qué están atacando. Los ataques que Israel está haciendo en Irán van más allá de sitios militares, están comenzando a atacar infraestructura militar, infraestructura civil, energética. Pareciera que están buscando hacer esto que hacen continuamente en Gaza, en Líbano, que es crear pánico, socializar la guerra, desestabilizar al país. Pareciera que están buscando, no sé si un cambio de régimen, pero sí una especie de acorralar Irán, empobrecerlo, debilitarlo, erosionar paso a paso las capacidades de gobierno del régimen. Para, no sé, quizá para allá vaya la estrategia, convertir a Irán en una Siria, ¿no? Sirianizarla, algo así, ¿no? Esto que llaman Estado fallido, que a mí no me gusta ese concepto, pero bueno, que Israel lo logre, eso va a depender de la capacidad, pues, de cohesión que logre mantener el régimen al interior, que aquí es donde podría Israel intentar aprovechar las fisuras étnicas y confesionales que hay dentro de Irán, lo que mencionaba Lucía, ¿no? Los kurdos, los baluchis, potencialmente los azeríes, que tienen agravios legítimos históricos contra el régimen. Entonces, no sé, un escenario podría ser eh, estar buscando la fragmentación del país o más bien la desestabilización del país. Eh, y con respecto a los kurdos, yo no he visto, y en general el grueso de la oposición al régimen dentro de Irán, yo no he visto que haya manifestaciones en contra del régimen si ese es el objetivo de Israel, desestabilizar internamente, no pareciera estarlo logrando. No al menos lo que se alcanza a ver dentro de los movimientos kurdos. Ahí hay un actor que abiertamente está eh, haciendo declaraciones separatistas, que es una facción pequeña ligada al PDK, a otra facción dentro de Irak, pero no pareciera que la actitud de los kurdos es ser más cautos. Esta no es su guerra. eh, Están siendo más cautos ahí con respecto a
el ámbito más regional yo creo que a ningún actor regional le conviene un escenario de un Irán ines- inestable que irradie inestabilidad en toda la región. Yo creo que un escenario así de implosión del régimen sí provocaría, no sé, por ejemplo, que Turquía invada el noreste de Irán para evitar que los kurdos establezcan una región autónoma. Yo creo que a ningún actor regional le beneficiaría un Irán incapaz de gobernar, por así decirlo. Y con respecto al repliegue del PKK, no sé, yo tampoco lo tengo tan claro, ¿no? Yo creo que Un Turquía veía venir minuto, esto. profesor. Yo creo que Turquía venía a venir esto y que frente al expansionismo de Israel más bien le convenía más intentar de alguna manera distender su relación con el PKK. No veo hacia dónde va, pero tampoco, ni siquiera entiendo la respuesta del PKK porque no hay condiciones en Turquía para que se dé un proceso de paz en los términos que lo exige el PKK, es decir, una Turquía democrática. No hay esas condiciones, entonces no alcanzo a ver qué es lo que está pasando ahí. Y en esta cuestión, si Turquía es militarmente débil, ahí sí yo no. Turquía es un miembro de la OTAN, es una potencia regional, es un país capaz de invadir otro país, invadió el norte de Siria. Entonces, yo creo que esto sí hay que mirarlo con cuidado, porque lo que va a ocurrir yo creo que después de que se distienda todo esto, lo que vamos a ver es una carrera armamentista en el Medio Oriente. Es lo que va a resultar de todo esto, yo creo, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ya sale un tema bastante preocupante porque incluso lo vimos en Europa a partir del conflicto ruso-ucraniano, que es una carrera armamentista. Y si nos vamos a la Primera Guerra Mundial, ese periodo de la paz armada, lo que hizo fue retrasar la guerra por un tiempo, ¿no? Pero bueno, profesora Iraíz, adelante. Sí, bueno, una de las cosas que me gustaría anotar, tengo varias cosas en el tintero, pero para no salirnos como de la discusión, retomar los famosos acuerdos de Abraham firmados en 2020, en la que muchas potencias del Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e incluso Arabia Saudita lo contemplan, ¿no? Para la firma de estos acuerdos, que significa pues un escenario de normalización, comillas, entre estos estados árabes con Israel. Y esto es bien importante y sumamente significativo porque estos acuerdos lo que nos están lanzando es justamente un reconocimiento de Israel ya no como el enemigo sionista, sino más bien como un socio tecnológico, militar, diplomático que va a ser clave para el sostenimiento de los propios intereses. Incluso también es altamente favorable para sostener los regímenes árabes autoritarios en esta región. En ese sentido, los acuerdos de Abraham hacen de contrapeso para, digamos, poner un escenario de estabilidad regional sostenida, es decir, estos sujetos quedan de alguna forma neutralizados frente a la firma de esos acuerdos y con ello también vamos a tener otros países de la región que digamos que están en una forma o en una posición de digámoslo así, de neutralidad e incluso que esa neutralidad es altamente favorable para Israel y me refiero en concreto a Egipto, porque sabemos, ¿no? Egipto es el único país que tiene frontera con la franja de Gaza y en diferentes ocasiones desde el 7 de octubre ha bloqueado la ayuda humanitaria para el ingreso a Gaza. Así también Egipto es el responsable de frenar esta manifestación global por Palestina, donde se planteaba hacer una marcha que rompiera el bloqueo a la ayuda humanitaria hacia Egipto y quien lo detiene es el mismo Egipto. Y es que el gobierno de Abdel Fattah al-Sisi, que es el presidente actual de Egipto, pues se ha visto altamente beneficiado de las relaciones tanto comerciales, militares, tecnológicas de Estados Unidos hacia su propio país. En ese sentido, entonces, este gobierno, digamos, hace de las veces en donde resulta altamente favorable para la conformación o reconfiguración más bien de la región de Medio Oriente.
Y esto es bien interesante porque finalmente esto termina fortaleciendo los vínculos estratégicos entre ese país árabe con estas dos potencias beligerantes y además, al mismo tiempo, como ya se mencionaba acá, son regímenes que si bien en el discurso condenan las acciones de Israel, lo cierto es que no han roto relaciones comerciales, tecnológicas, políticas con el ente sionista. En ese sentido, no se ve una posición, digamos, favorable hacia Irán. Aquí me gustaría mencionar a un caso sumamente mediático que ha estado siendo pues, recurrente en estos últimos días cuando se habla de la llamada Tercera Guerra Mundial, ¿no? En una digamos, sobreexpresión, sobredimensión de los acontecimientos actuales. Cabe decir que no estamos en el contexto de la Tercera Guerra Mundial, por lo menos no en este momento. Es importante precisar las alianzas, las precisiones, las estrategias que se están llevando a cabo. Cabe decir entonces en este escenario de confrontación con Irán, Irán desafortunadamente en estos momentos está solo. Digamos, no hay potencias como tal respaldándoles una acción de guerra abierta. Por una parte se habla de Rusia, que Rusia puede ser uno de los sujetos que se ingresa a la guerra, entonces esto se convertiría en una confrontación mucho más amplia, incluso a nivel mundial. Sin embargo, es bien importante decir que a pesar de que Rusia tiene acuerdos estratégicos con Irán, estos acuerdos estratégicos que cabe decir fueron firmados en enero de este año y ratificados en abril, y es un acuerdo estratégico, es una asociación estratégica firmada por 20 años, lo cierto es que este acuerdo no tiene referencias a una cláusula de defensa mutua y tampoco está obligando a una intervención militar automática si Irán digamos, agredido. Entonces, Vladimir Putin ha hecho mucho esta acción de lanzar discursos condenando las acciones que violan la soberanía iraní. Sin embargo, no se ven posiciones claras de apoyo en términos de lo logístico, de lo militar, de lo financiero para que pueda librar una guerra directa. De hecho, en este momento está siendo recibido en Moscú Abbas Araki, que es el ministro de Asuntos Exteriores iraní, pero, o sea, los discursos que se lanzan en el contexto de su visita son exclusivamente diplomáticos. Se ve bastante Un lejos que minuto. le pueda respaldar, derivado de que Rusia no puede tener dos frentes abiertos. Eso sería sacrificar su posición en Ucrania, una cuestión que no lo va a hacer. Como para ir cerrando, voy a tomar estos últimos segundos para mencionar el caso de China. China, o sea, también, si bien es el principal socio comercial de Irán, incluso en el 2021 firman un acuerdo histórico por 400.000 millones de dólares, que un acuerdo además de relaciones comerciales que está planteado para 25 años. Lo cierto es que también, otra vez, son cuestiones comerciales, no viene aquí una cuestión de la defensa, asistencia militar, defensa, ninguna de estas cuestiones están planteadas. A China no involucraría o no, digamos, no pondría en duda sus intereses al respaldar a Irán. Por eso es que la posición de Irán en este momento es una posición total de distensión. Estos ataques que lanza en contra de bases militares estadounidenses, tanto en Qatar como en Irak, fueron de manera simbólica. Incluso Irán avisó previamente al lanzamiento de estos misiles con la intención de evacuación y se activaron los escudos antimisiles de defensa, y con ello pues solamente es un acto de demostración, pero está buscando por todos los medios negociar con Estados Unidos para bajar la escalada de la guerra. Le dejo ahí. Muchas gracias y cerraríamos esta ronda con el profesor Felipe Medina. Adelante. Gracias. Bueno, no quiero aburrir al público. Hemos repetido aquí bastantes elementos, pero quisiera que la audiencia piense por un momento. Bueno, primero, es muy difícil un poco predecir lo que va a ocurrir en Oriente Medio. Siempre está cambiando todo y esa es la gran responsabilidad que tenemos los que nos dedicamos a esto. Yo observo algo un poco más crudo. Irán, digamos, está totalmente solo. Nadie va a meter la mano al fuego por él en determinado caso, más allá de comunicados
públicos, documentos. Sí, muy interesante la visita del ministro de Relaciones Exteriores en Istambul. A él lo tomó por sorpresa el ataque estando allí. Algunos países de mayoría musulmana han mostrado solidaridad. Pakistán, por ejemplo, lanzó un comunicado muy fuerte, pero de ahí a pensar que Pakistán, que también tiene grandes vínculos con Estados Unidos, va a meter la mano al fuego por Irán, no lo creo. Ya la profe Irais habló de China. En algún momento, les soy honesto a la audiencia, la gracia es mostrarse honesto. Yo dije, de pronto por el proyecto de la nueva ruta de la seda, de las rutas de la seda a la franja, yo de alguna manera pensé, bueno, tal vez Irán, como es un punto estratégico, igual que Asia Central, pues allí haya un interés, ¿no? En conservar la alianza con el gobierno. Pero después me puse a pensar, juntando con lo de Vladimir Putin y Bashar al-Assad, y es más bien el interés económico. No sería raro, ojalá me equivoque, que digamos en el peor escenario posible para algunos, el hijo del Shah retornase, pues no sería problema para mí, digamos, pensar que tanto Rusia como China harían un nuevo acuerdo con este gobierno. Es que lo hemos visto en la historia de la región. Entonces yo por eso planteo, y muy interesante, yo utilicé una palabra en mi anterior respuesta que fue hipocresía. Yo creo que la palabra en esta ronda es gobiernos expuestos. Todos los gobiernos de Oriente Medio, la gran mayoría, autoritarios, ¿verdad? También producto de esa influencia hegemónica internacional y del colonialismo, pues la mayoría de ellos tienen una gran enemistad con Irán. ¿Cómo no pensar que Arabia Saudí estaría de alguna manera muy contento en que el gobierno de Irán caiga? Algunos países del Golfo, no podemos hablar de todos, porque Omán, por ejemplo, estaba desplegando una actividad que para mí fue muy loable y fue toda esta mediación con las 5 o 6 rondas que se estaban llevando a cabo. El sultanato de Omán tiene una postura diferente gracias a tu tradición histórica respecto a Irán. Y hay otro punto muy interesante para la audiencia. Turquía, pues no hay persona más hipócrita que el presidente Erdogan, porque si bien hay comunicados condenando, yo ya estoy cansado de comunicados, todo el mundo en la geopolítica, no de las élites, sino desde abajo, vocifera en cafés árabes, en cafés en varios países, ¿verdad? Dentro del mismo pueblo palestino se ha notado esa gran hipocresía que él sigue teniendo grandes contratos económicos con Tel Aviv. Se habla también del hijo, ¿verdad? No tengo pruebas, pero aquí planteamos son hipótesis. Entonces, hay muchas contradicciones en todos estos gobiernos que para el pueblo, en su gran masa, han quedado expuestos estos gobiernos. Entonces, el último dato que quiero dar para la audiencia también es un poco el tema del Islam Shia. Mucha gente también tiende a creer que no, que si van a matar al líder supremo, a Ali Khamenei, pues todo el mundo chiita se va a levantar. Eso es falso, porque hay chiitas que no están de acuerdo con especialmente el liderazgo de Ali Khamenei. No todos los chiitas son duodecimanos, hay muchas más ramas, ¿verdad? Y sobre todo el caso de Irak es muy interesante porque Muqtada Sadr, ese gran líder shia en Irak, pues es uno de los grandes disidentes de alguna manera del liderazgo iraní, que también en Irak está, ¿verdad? Ali al-Sistani, que sí ha mostrado una solidaridad. Pero de ahí a pensar, bueno, yo soy muy crudo en ese análisis, pensar que va a haber un gran levantamiento chiita como para proteger a Irán, pues es falso. Ahora, es muy interesante la lógica de apoyos de grupos de Ahlu as-Sunna wal Jama'a, o los suníes que llamaríamos. Hubo pronunciamientos al interior de Irán que no estoy seguro, quisiera averiguar si son de esa región del Baluchistán, ¿verdad? Sistán y Baluchistán, porque el gobierno ha tenido muchos problemas, especialmente con un sheikh allí, que es Mulavi Abdul Hamid, gran opositor del gobierno. Entonces, tampoco todo el mundo sunna está, digamos, de acuerdo con el liderazgo iraní o que proyecte pues una espiritualidad islámica, ¿no? Sobre todo hacer detalle en esto de los musulmanes, pues los musulmanes son 1.800 millones de musulmanes y tienen posturas muy diferentes. Entonces, mira, a nivel regional, los gobiernos han quedado expuestos. Ya la población de diferentes países sabe quién es quién. Lo de Jordania ha sido pues realmente notorio, pues no ha podido caer más bajo este gobierno interceptando misiles a favor de Israel.
Y lo peor, quiero cerrar con esta idea, es que algunos gobiernos que se han puesto del lado de Tel Aviv no saben qué son los siguientes. Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, para nuestra audiencia creo que ha sido posible ver la cantidad de actores que tienen intereses y que pueden tener un impacto en lo que podríamos resumir o en el título de la mesa, que es Irán-Israel. Pero vemos que no se limita a Irán-Israel, sino que tenemos actores extrarregionales, actores subnacionales y que todo esto viene a abonar a la complejidad de este conflicto. Y ahora pasamos a nuestra ronda final porque es muy fácil hablar de estados, de complejos industriales, de una carrera armamentista, pero finalmente en medio de todo esto quedan las sociedades o las naciones de cada uno de estos estados. Y pues nuestra siguiente pregunta sería precisamente esta. ¿Cuáles han sido las diversas reacciones y respuestas, ya sea de la sociedad iraní, de los palestinos, de la sociedad de Israel, frente a esto que está sucediendo? Esta ronda la iniciamos con usted, profesor Juan Carlos. Adelante. Sí, bueno, yo dentro de Irán, yo vincularía esta pregunta con lo que había mencionado de cuál es el posible objetivo que persigue Israel dentro de Irán, que es generar desestabilidad. De otra forma, no me explico por qué desde el segundo día de bombardeos ha ido expandiendo esa, esa, esa campaña hacia sitios que no son precisamente militares, que en este ánimo de crear pánico, socializar la guerra, generar ingobernabilidad. Además, esto que vimos, ¿no? Como esto que hemos usado en Gaza, en Líbano, de sobrevolar y mandar estas alertas de evacuación de ciudades como Teherán, ¿no? Eso ya se ha visto antes, ¿no? Crear pánico. Eh, entonces yo creo que contrariamente a las expectativas israelíes de que quizá podrían generar un caos en inmediato, pues estas acciones no han creado disturbios masivos ni una ruptura, bueno, hasta ahora que podamos ver una ruptura política dentro del establishment, ¿no? Eh, Incluso lo que hemos visto es que la semana pasada figuras del bando reformista o la oposición dentro de Irán han, digamos, pues, condenado los ataques israelíes, ¿no? No está ocurriendo esto que, digo, si quizá ese era el objetivo que perseguía eh, Israel, ¿no? Eh, Tampoco hay pruebas de movilizaciones separatistas en las regiones donde hay minorías con agravios históricos, ¿no? Pero lo que sí he estado viendo en otros espacios es organismos de seguridad interna dentro de Irán parecen pues estar pensando en una rebelión armada y sí he visto que hay ha habido detenciones en las zonas kurdas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la medida que estas campañas de represión se incrementen dentro de Irán, pues sí pueden generar un clima político adverso al establishment, ¿no? Eh, lo que no podemos también quizá todavía como que distinguir es cuál es la naturaleza de la penetración que ha tenido los aparatos de seguridad, de inteligencia israelíes dentro de Irán, que eso también pueden ser un factor de desestabilización interna, ¿no? Eh, que sorprende la capacidad de maniobra que tuvieron dentro de Irán previo a el inicio de los ataques, ¿no? Se habla que incluso había fábricas de producción de drones dentro de Irán que escaparon digamos, al aparato de seguridad iraní, lo cual habla de un nivel de penetración muy grande, ¿no? Entonces, pero yo no he visto estas manifestaciones de un clima de inestabilidad que ponga ahora mismo
en peligro inmediato al régimen. Sí creo que el régimen esté ahora mismo en una posición de vulnerabilidad. Se juega su supervivencia política, pero bueno, hay que ver cómo va a transcurrir esto, ¿no? Las distintas facciones, qué va a ocurrir dentro de Irán, ¿no? Y bueno, no sé. Bueno, sobre Israel, sí, es verdad, hay que matizar. Dentro en Israel hay también hay oposición al régimen. Lo vimos en las protestas que han habido antes, digamos, en contra de la figura de Netanyahu. Un minuto. Sí, pero el problema es que estas protestas, esta inconformidad que hay, no se traduce en términos políticos. Es decir, si no se traduce en términos políticos, no se va a formar una coalición política que pueda hacer frente a este régimen y dar quizá un cambio, un viraje político, ¿no? Estaba consultando sondeos que realizó el Instituto Democrático de Israel en marzo de este año. eh, y bueno, en un sondeos cara a cara, preguntando, bueno, quién podría quién podría disputarle el poder a Netanyahu en ese momento. Pues si, digamos, si si su coalición de gobierno cayera, pues aparece la figura de Naftali Bennett, ¿no? Eh, pues que es una figura también del ala de la ultraderecha, esta ultraderecha mesiánica. Entonces, ese es el problema, no se traduce en términos, no es posible ahora mismo que esa inconformidad se pueda traducir en términos políticos, ¿no? Muchas gracias y muy interesante. Y ahora seguimos con usted, profesora Iraíz. Sí, bueno, fíjense que es una pregunta que pues muy compleja, ¿no? Justo apelando a la sociedad civil iraní, porque las afectaciones son directas para esta sociedad, para esta población y son de amplio alcance. Entonces, en los últimos días hemos visto diferentes manifestaciones que incluso en donde se une ciertas cúpulas de la élite política, como el presidente Pezeshkian, en estos últimos días en apoyo en la condena, perdón, de los ataques tanto estadounidenses como israelíes contra Irán, con lo cual de este tipo de narrativas, de este tipo de prácticas, hemos visto que en diferentes momentos de la historia de Irán el régimen se fortalece, es decir, los instrumentaliza para fortalecer sus cúpulas y demás. Ahora, hablando también en términos de la oposición, que ya bien se mencionaba, lo cierto es que también hay informes, hay bastante, a propósito de esto, hay bastante evidencia, a eso es a lo que voy, de que Israel ha estado apoyando a estos grupos que históricamente son minorías o grupos étnicos religiosos en contra o en oposición a la República Islámica con la intención de desestabilizarla. Más aún, hay un apoyo cada vez más amplio que me parece a mí que en este momento se está exacerbando, o sea, se está presentando mucho más grande de lo que es al hijo de Reza Pahlavi, que vive en Estados Unidos y que es un ferviente opositor de la República Islámica, pero que también es una sociedad o sea, una comunidad, perdón, que lo apoya, que es profundamente sionista, racista, clasista y demás, que son los sujetos que se beneficiaron, son las élites que se beneficiaron de esa monarquía. Hablando como en las cuestiones o en términos estructurales de las afectaciones hacia esta población, pues digamos que las afectaciones van a ser bastante amplias. Ya vimos que el fin de semana pasado, reciente, Estados Unidos bombardea estas instalaciones nucleares en Irán, lo cual todavía no se puede establecer, va a ser hasta los próximos días, semanas, incluso cuáles son los daños reales a las centrales nucleares, pero esto significa que hay una posibilidad, hay un riesgo amplio de radiación que está afectando directamente a la sociedad iraní. Más aún, es una sociedad, es una economía que es cercada por este régimen internacional económico contra Irán,
tiene niveles de inflación bastante altos. Estamos hablando que sus niveles de inflación incluso llegan al 40%, y en el contexto de esta coyuntura, ese tipo de riesgos frente a los mercados internacionales se incrementan. También en los últimos días vimos un desabasto en términos de gasolina, incluso que los cajeros automáticos ya no tenían efectivo, justamente porque se da un ambiente de pánico en donde no sabemos qué es lo que va a pasar, y desde luego la sociedad iraní no sabe qué le puede esperar frente a dos ejércitos bombardeándolo continuamente. Claro, entonces las afectaciones para la sociedad iraní son bastante amplias, más allá, porque cabe decir también esto, ¿no? El número de muertes en Irán ha sido bastante alto. Estamos hablando de aproximadamente 500 personas que están registradas por el Ministerio de Salud que han sido asesinadas, en contraste con un 20-30 personas que han sido registradas por parte de Israel. Entonces, esto también va a tener impactos en términos también del operativo, porque también se habla de una apreciación de los precios del petróleo que ya se está notando, pero en niveles, digamos, todavía establecidos. Estamos hablando de un incremento de entre el 8 al 14%, pero que se espera que si esta tiene una escalada más amplia, esto pueda llevar incluso a que el barril supere los $100 por el petróleo, por barril de petróleo. Y claro, eso también tiene una afectación directa a las economías, sobre todo de las clases populares y de las clases medias, que es la mayoría de la población de la sociedad civil iraní. En los próximos días también, bueno, en todo este contexto, quiero decir, en todo este contexto, se espera que esa violencia islamofóbica, iranofóbica, en el contexto de la guerra contra Irán, incremente en niveles importantes, algo que no es coyuntural, desafortunadamente, que es estructural, y que eso permea en la configuración de la constitución de identidades, de subjetividades iraníes, y que, bueno, o sea, tienen la intención de atravesar, digamos, cuerpos y subjetividades. En ese sentido, pues claro, ¿no? Las afectaciones son bastante amplias. Y hablando también de la sociedad palestina, que es otra de las cuestiones también sumamente importantes, porque como ya se mencionaba, sí, como ya se mencionaba, ¿no? Mucho del objetivo de Israel con esto es desviar la atención del genocidio en Gaza, y en los últimos días ese nivel de asesinato contra las y los palestinos ha incrementado no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania, y la intención es eso, desviar la atención porque este genocidio se sigue llevando a cabo, y claro, ¿no? Las afectaciones son bastante amplias. Bueno, yo le dejo acá. Muchas gracias y sin más preámbulos, seguimos con usted, profesor Felipe. Gracias. Yo creo que esa pregunta es muy interesante, requiere mucha investigación porque Irán es un país étnicamente diverso, religiosamente diverso, y siempre he tenido mucha cautela al plantear los iraníes o las iraníes piensan que es muy difícil porque hay que mirar temas de clase, ¿verdad? Geopolíticas internas de cada grupo étnico. Por ejemplo, no podemos hablar que todos los kurdos en Irán tienen la misma política hacia el gobierno central, ¿verdad? Allí hay que mirar si estos partidos o movimientos representan también a sus bases. Entonces, el plantear qué es lo que los iraníes están pensando, pues yo creo que nos puede llevar a lo que sabemos hasta ahora. Personalmente me dio curiosidad, por ejemplo, tratar de averiguar lo que las comunidades religiosas, porque hay gente que en Irán, esto lo hablo para el público, no para la gente experta que tal vez esté escuchando, sino para el público en general, pues que Irán solo se entiende a partir del Islam, pues no. El zoroastrismo te dice mucho, la comunidad judía iraní te está diciendo bastante también. De hecho, esa fue uno de los grandes temas que salió tanto en prensa de Israel, Jerusalem Post, como dentro de Irán, como comunidades judías, sí, pequeñas, no son muy numerosas, en Yazd, en Teherán y en otras ciudades como Isfahán, pues se han movilizado rechazando los ataques de Israel. Claro, aquí uno no puede ser tan inocente, ¿no? Es muy probable
como aquella carta que, por ejemplo, sacaron los grandes representantes de las comunidades religiosas en Irán, armenios, asirios, judíos, zoroastristas, el Movet, ¿verdad? Que es como el padre, digamos, el sacerdote, ¿verdad? Representante del zoroastrismo. Y algunos sabeos, pues sacaron una carta respaldando de alguna manera al gobierno y rechazando los ataques. Ahora decían, no hay que ser inocente, pues claro, queda al margen de que hayan sido forzados, presión, todo eso que nos podamos imaginar. Pero sí es muy interesante también tratar de, por eso digo, todo está por investigar, qué tanto esas bases pues se ven representadas en los pronunciamientos de estos líderes religiosos. Para mí, intuiría que por la coyuntura, claramente, anteceden y el fenómeno de la bandera o la nación iraní, pues prima sobre grandes diferencias que hay de discriminación, por supuesto, hacia diferentes comunidades. Y étnicamente hay puntos interesantes. De hecho, creo que también hay comunidades suníes, como lo estaba planteando en mi anterior respuesta, en Irán, en Sistán y Baluchistán, en Zahedan, que han también respaldado diciendo, mire, un momento, sí, hay diferencias con el gobierno, este es un tema interno, pero aquí ante todo en esta coyuntura hay que ir ante la defensa del territorio. Hubo bombardeos en la región de Ahvaz, que es una región históricamente árabe, pero que obviamente tiene gran presencia de grupos iranios. Y allí lo que hemos podido ver también ha sido respaldo. Entonces, para sintetizar un poco, hay un gran sector opositor al gobierno que radica en la diáspora principalmente, aunque hay mucha gente al interior que no se manifiesta por obvias razones, comandado lo que llamaría Hamid Dabashi por los monarquistas, ¿no? Y son aquellas personas que quieren, como decía la profe Irais, el regreso del hijo del Shah que se llama Reza a gobernar, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho este personaje para la audiencia? Porque yo he podido indagar un poco de su postura. Él dice, no quiero traer de nuevo la monarquía, pero quiero traer es un sistema republicano. De alguna manera lo siento como si quisiera ser un nuevo líder supremo, un murshid, miren, yo no quiero actuar en el gobierno, quiero dejar que aparezca esto. Pero traigo a colación a Hamid Dabashi también porque él, siendo iraní, férreo opositor del gobierno, en una de sus columnas o entrevistas hace poco planteó, mire, las diferencias que tengo con el gobierno pues no se van a acabar, pero si me ponen a elegir claramente, estoy en contra de la intervención israelí. Y el otro tema es interno. Es imposible pensar, esta es la mejor frase, que el hijo del Shah va a llegar montado en un avión de bombardeos israelíes a gobernar a Irán. Eso es no conocer la historia. Entonces hay un gran sector de esa tendencia, principalmente en Europa, en América Latina. Hay sectores que obviamente la profe Lucía e Irais han investigado mucho más que yo, y son todos estos movimientos feministas, que de hecho Un Benjamín minuto. Netanyahu ha tratado de robar ese gran lema, ¿verdad? Zandegi Azadi. Lo decía en su discurso y me pareció lo más hipócrita que puede haber, porque la liberación de la mujer pues ha sido un discurso, ¿verdad? Tras invasiones militares, todos tenemos clarísimo que no puede haber liberación de la mujer bajo una intervención militar o una ocupación militar. Entonces, estos sectores, y me ha parecido interesante, soy muy cauteloso con el tema de las mujeres iraníes, por lo que dije, porque sí he podido detectar, ¿no? Algunas posturas de mujeres con un shal, no chador, ¿verdad? Shal, que también han planteado su postura de la defensa de la nación sin que eso implique apoyar al gobierno. Entonces, bueno, hay muchísimas posturas que creo que es lo que debemos seguir rastreando. Bueno, me adelanto en el agradecimiento a nuestros cuatro panelistas. Sus respuestas han sido muy enriquecedoras y esclarecedoras. Y tenemos el lujo de cerrar con usted, profesora Lucía. Adelante. Ay, muchas gracias. Pues estoy escuchando lo que dicen mis colegas y preguntándome qué queda por decir, porque también es una pregunta que es muy amplia y para la cual todavía vamos a necesitar tiempo. O sea, ahorita no podemos saber todavía, porque además en medio de lo, como dicen en inglés, the fog of war, ¿no? La neblina de la guerra, pues justamente esa es la parte que queda menos clara, ¿no? O sea, la parte de la experiencia social de estos procesos es mucho más difícil de comprender cuando toda la atención
está puesta en cuáles van a ser las acciones de las personas que toman las decisiones, ¿no? Los decision makers, ¿no? Y entonces, para los que nos ocupamos más de trabajar las cuestiones más sociales y culturales, siempre esa neblina de la guerra es muy complicada, ¿no? Porque justamente obstaculiza el análisis hasta que se calman las aguas lo suficiente como para ver las cosas y como para incluir la experiencia de estos eventos dentro de los recuentos que tienen las personas sobre cómo lo han vivido. A mí me han llamado la atención varias cosas. Primero, lo que ya nos comentó el maestro Medina, que es de lo que yo más le puse atención respecto a Irán, que me pareció muy interesante y que se los mencioné al principio. Esa claridad desde distintos sectores de la sociedad iraní para expresar rechazo a los ataques israelíes, sin quitar el dedo del renglón de decir, esto no quiere decir que estemos apoyando al régimen, ¿no? Iraní. Esto no quiere decir que de la noche a la mañana se nos olvidaron los agravios internos, ¿no? Pero no podemos dejar de defender la soberanía de Irán y dejar de denunciar la ilegalidad de esos ataques, ¿no? Entonces, esa claridad en sí misma es muy interesante. Eh, Estoy de acuerdo en que no hay que ser ingenuos, ¿no? Y tomarla al pie de la letra, pero, pero sí yo creo que es producto de la experiencia. Era lo que yo planteaba como un poco como una hipótesis inicial, que es producto de la experiencia que tiene la sociedad iraní con el uso político de la guerra, porque era una cosa que yo pensaba antes, ¿no? Acerca de cómo, bueno, dentro de la historia de la revolución islámica en el 79, pues es que en sus orígenes no fue islámica, ¿no? O sea, cuando le ponemos el mote islámica, porque esa revolución fue secuestrada por esta élite religiosa, ¿no? Pero en sus orígenes esa fue una religión que unió una rebelión que unió a los distintos sectores opositores a la monarquía de la sociedad iraní. Y luego lo que hicieron en esta élite clerical, ¿no? En Irán fue literalmente, muy literalmente, desaparecer a los otros sectores y apropiarse de esa revolución. ¿Y por qué digo esto, no? ¿Por qué recuerdo eso? Porque a veces se olvida primero sí, como que fue exitoso, ¿no? El ponerle el mote de la revolución islámica. Este, mm, y porque yo creo que de esa experiencia y de las experiencias recientes de resistirse a ese gobierno, se han aprendido muchas lecciones, ¿no? Y una de esas lecciones es que esa eliminación de la oposición en gran medida fue posible porque surge la guerra con Irak. Entonces ahí para la sociedad iraní es muy patente y muy evidente la estrategia de usar la guerra, usar el contexto de guerra y usar el enemigo externo como un instrumento para callar la oposición interna, ¿no? Entonces, por eso me parece que habla muchísimo de la experiencia de la sociedad iraní, la velocidad con la que distintos sectores de la sociedad expresan clarísimamente en sus comunicados esta postura, ¿no? Y luego, para el caso de Israel, ¿no? Me parece que ha sido muy interesante también, y esto es mucho menos tratado mediáticamente, pero hay cierto nivel de cobertura, ¿no? Las diferenciaciones al interior del Estado de Israel en lo que tiene que ver con el trato a su propia población, ¿no? O sea, el tema de quiénes tienen acceso a los refugios, ¿no? Cuáles son las poblaciones protegidas por el propio Estado, ¿no? Entonces ahí se ven algo que hemos sabido desde el principio de la fundación del Estado de Israel, es que no todos los ciudadanos israelíes son iguales y eso no quiere decir nada más que hasta abajo están los
palestinos que tienen ciudadanía israelí, que existen, ¿no? Y que están hasta el fondo de la estructura social israelí, sino que las diferenciaciones entre los propios judíos israelíes, en donde hay unos que tienen muchísimos más privilegios que otros, y que, digamos, por poner una representación de ello que es muy obvia, ¿no? Y por eso también ha sido muy mediatizada, es esta insensibilidad del Netanyahu de decir, mi propia familia fue afectada por la guerra porque mi hijo tuvo que posponer su boda, ¿no? Y eso te habla muchísimo también de los niveles de afectación que sufren los distintos sectores, ¿no? Y las falsas victimizaciones de quienes son menos afectados, ¿no? Y bueno, finalmente, por supuesto que en la sociedad palestina la mayor preocupación, yo creo, ¿no? Pero es que justo porque se genera mucha sombra mediática y todos están obsesionados con la amenaza nuclear, ¿no? La mayor preocupación es que si ya de por sí estaban deshumanizados y invisibilizados, pues se ha generado una situación mucho peor para todos, ¿no? Entonces, ahorita el fenómeno sobre el cual deberíamos estar poniendo atención, y se ha tratado de poner mucha atención, es esta práctica de estar disparando a las personas que van a buscar alimentos, y rescatando el tema de la hipocresía de llamarle una organización de ayuda a esta organización israelí estadounidense, que es la que supuestamente está distribuyendo ayuda, pero están poniendo trampas literalmente, lo cual metafóricamente sigue siendo tratar a la población palestina como una peste, ¿no? O sea, porque es lo que haces con una peste, le pones comida en la trampa para que se acerque y ahí le matas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es ahorita la parte que es más dura en el caso de Palestina, y que también hay que rescatar de todo eso. Siempre que hablamos de un escenario tan oscuro como estos, yo creo que hay que rescatar la necesidad para rehumanizar, de observar las capacidades que tiene la gente dentro de Palestina, que a mí no dejan de impactarme, de sostener eh, una relación vital con todo esto, ¿no? O sea, de mostrar sus capacidades de vincularse con la vida, ¿no? Entonces yo lo veo mucho en lo que tiene que ver con el acceso que tenemos al contenido en redes sociales que hacen de gente que prepara comida, por ejemplo. Y eso lo que hace no cesa ese esfuerzo por rehumanizarse frente a la mirada mundial, de decir, no somos solo víctimas, porque hablar nada más de víctimas, victimizar totalmente también es deshumanizar, ¿no? O sea, es una cosa de decir, no somos solo víctimas, aquí hay personas con muchas capacidades y mucha vida, ¿no? Dentro de todo este intento de aniquilación hay mucha vida que se escurre, ¿no? Por las grietas de la maquinaria de muerte, ¿no? Entonces, creo que ahí voy a dejar yo mi intervención. Pues muchas gracias, profesora, y nos quedamos con estas últimas reflexiones al respecto, ¿no? Como en toda esta, bueno, desde cómo pasamos desde un análisis estatista hasta ver que finalmente quien lo va a padecer más va a ser la población, y cómo dentro de estas tragedias, pues vemos que finalmente sigue la vida o se hace el intento de mantener esta vida. Y pues bien, para nuestra audiencia, muchas gracias por permanecer en esta jornada. Tenemos algunas preguntas del público, pero las vamos a dejar pendientes. Algunas se respondieron a lo largo de la mesa que tenían que ver con los actores internacionales, sobre todo. Otras van a quedar pendientes. Nos plantearemos la posibilidad de presentar una segunda mesa que pudiera responder o incluir las dudas, las preguntas que nos planteó el público. Y por ahora solo me queda agradecer a nuestros panelistas por su tiempo, por su conocimiento, y agradecer a la audiencia por permanecer con nosotros a lo largo de
está alrededor de hora y media, hora 40 minutos. Pues muchas gracias y bonita tarde.